Tal como se esperaba, el INDEC dio a conocer el dato de la inflación. 8,8% la inflación correspondiente al mes de abril. Esto indica claramente que tenemos un solo dígito y en Argentina eso es noticia, ¿no? La acumulada en lo que va de este año, 65%. Y claro, hay que ajustarse los cinturones y agarrarse fuerte si uno piensa en la acumulada, los últimos 12 meses, 289,4%. La noticia particularmente es esta, que volvimos a un dígito después de habernos encontrado con un cierre súper picante y cargado en el 2023 y que todo parecía que iba a ser así, en constante crecimiento. Pero claro, las medidas económicas del cambio de gobierno, de la Libertad Avanza, de Javier Milei y todo su equipo económico, empezaron a entrar en el camino de la desaceleración. Pero después empiezan a aparecer los análisis del pormenor, ¿no? ¿Por qué nos encontramos con el dígito nuevamente? Porque la gente tal vez no tiene el ingreso como para salir a gastar. No hay una actividad económica que lleve a que los comerciantes tengan esa libertad del por las dudas. Y bueno, lo pongo más alto. Ahora también empieza a aparecer y empieza a jugar un papel preponderante la desesperación propia de todos los comerciantes con esta base particular del hay que empezar a bajar y hay que empezar a dejar de ganar, que en algunos casos ya se está tornando peligroso, porque en las grandes empresas lo podemos tomar como, bueno, es una etapa que tienen que empezar a dejar de lado esos grandes porcentajes de ganancias. Pero en otros lados, una pequeña y mediana empresa empieza a tornarse en el futuro concreto, el proyecto si va a continuar o no. Por eso también estamos viendo este camino de la desaceleración, pero seguramente vamos a entrar en ese análisis puntual. Tenemos más placas para compartir con ustedes, pero en definitiva tiene que ver con dejar de emitir, y esto que vos mencionabas, ¿no? El costo que también tiene para los argentinos básicamente el hecho de que ese dato inflacionario empiece a bajar. Licuar las jubilaciones, licuar los ingresos, ¿no? Básicamente los salarios, eso hace que, bueno, haya menos pesos circulando. Y después la retracción, ¿no?, propia en el consumo. 65% es lo que llevamos de inflación acumulada en lo que va de este año. Y el dato que asusta por sobre todas las cosas es, ¿no?, lo que venimos pasando ya desde hace mucho tiempo, el dato del último año. No porque no asuste el 65%, ¿no? Cualquiera sabe que en una economía de un país serio el 8,8% sería una inflación anual. Pero es algo que en Argentina no pasa desde hace muchísimo tiempo y que este gobierno está buscando que suceda. Nosotros agradecemos el dígito mensual en Argentina. Estamos contentos, ¿no? Imagínate, te pasa a vos del otro lado, bueno, estaremos encontrándole la vuelta, realmente está dando resultado, pero después empezamos a ver en el día a día y sigue costando todo y mucho. Vamos a ver, repasando en estas placas, cuáles fueron esos artículos que el INDEC estuvo presentando, también como los que mayor incremento tuvieron en el pasado mes de abril. Empezamos a repasarlos juntos. Lo que es la actualización de los valores con respecto a los servicios empujó y mucho a que casi pudiéramos estar hablando de vuelta de dos dígitos. Bueno, hablábamos del costo. Bueno, hay una realidad y es que las quitas de subsidios que está gestionando el gobierno nacional en pos de tener ese superávit fiscal, ¿no? Digamos, un superávit, a ver, que dé ganancias, ¿no? El Estado, es decir, gastamos tanto, bueno, ingresó tanto otro, nos dio positivo. Bueno, ese superávit también tiene que ver, ¿no?, con la quita de subsidios. Servicios, 35,6% han aumentado. Telecomunicaciones en un 14,2%. Ropa y calzado, 14,2%. Con respecto a la salud, el incremento fue del 9,1%. Que va a bajar, sí, de cara a las próximas por la cartelización, recordemos todo lo que fue ese enfrentamiento entre el gobierno y las empresas de medicina prepaga. El límite para que puedan subir más las prepagas. Educación, 8,6%. Y ya estamos conectados con un amigo de la casa que es Miguel Ponce, que es economista, y nuevamente nos encontramos para invitarlo a analizar con él este nuevo número que presenta el INDEC. Positivo, imaginamos. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pablo Vicente y Eleonora Richmiller te saludamos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Eleonora? Nuestro encuentro mensual. ¿Cómo estás, Miguel? Sí. Acá estamos firmes, como siempre. Imaginamos que para el gobierno es un número súper positivo, lo deben estar festejando. Para la gente, auditivamente se siente de otra manera, pero después en la práctica, ¿con qué nos quedamos? Bueno, claro, me parece que era esperable que el gobierno lo festejara. De hecho, hay una foto que sacó el presidente recién, abrazado a Caputo, planteando, diríamos, esto como un gran logro. Claro. Y bueno, hay derecho, ¿no es cierto?, a que lo festejen, pero también hay elementos que
conviene matizar un poco el asunto, ¿no es cierto? Primero, es una inflación, sigue siendo alta, ¿no? No es que estamos en una inflación baja. Por ejemplo, hay que recordar que nunca durante el gobierno de Macri, ni tampoco en el de Cristina, hubo un valor de este nivel. Nunca llegaron a eso. En el de Alberto sí, es obvio, ¿no es cierto? Nos acordamos. Por lo tanto, falta muchísimo para hablar de una situación de baja inflación. Ni hablemos comparado al barrio en el que estamos, digo Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, ¿no es cierto? Obviamente nada que ver. Pero además, este proceso, llamémosle de desinflación, se da en un escenario que con ustedes veníamos hablando de que estábamos en receflación, es decir, recesión con alta inflación, y ahora tenemos que redefinirlo en depreflación, o sea, depresión con alta inflación. Técnicamente, recordémosle a la gente que es una recesión. Son 2 trimestres seguidos de caída de nivel de actividad, ¿no es cierto? Pero una depresión es un paso de mayor gravedad que el de la recesión, porque primero se alarga más en el tiempo y segundo, aparece un elemento más dramático, que es la cara más negra de todo este círculo no virtuoso, que es el de la desocupación. Claro. Si ustedes miran qué ha ocurrido en las últimas semanas, diría en los últimos 10 días, aquello que 3 meses atrás o 4 meses atrás encabezaba, que era la seguridad, rápidamente, durante enero, febrero, marzo, pasó a ser los sueldos que no alcanzan, los precios que se escapan, las anécdotas que vivíamos cuando se llegaba a las cajas en los supermercados, todo este debate vinculado a los precios, qué pasaba en el interior, qué pasaba en el Gran Buenos Aires, cuál era la inflación de ventana, como decíamos, de los barrios más populares. Pero ahora la novedad es que lo que encabeza es el miedo a la desocupación, mía o de un familiar cercano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y bueno, es entendible, porque ante el hecho anterior de la preocupación por los precios, que no me alcanza, etcétera, yo me iba adecuando, es decir, pasaba de la marca que habitualmente conocía, pasaba a segunda, tercera marca y hasta la granel. Dejaba de salir a lo mejor el fin de semana, si es que todavía estaba saliendo. A lo mejor podía inclusive hasta prorrogar el pago de la tarjeta. Pero si no tengo ingresos, no hay posibilidad de adaptarme a nada. Así ahora, que es entendible la angustia. Sí. Miguel, recién hablábamos... No, pensaba, a ver, el dato claramente es positivo, ¿no? Digamos, siempre que hablemos de una inflación a la baja es positivo. Ahora... tiene un costo, eso hablábamos, ¿no? Un costo para los argentinos también lograr este dato inflacionario. Bueno, vos recién nombrabas, ¿no? A ver, hay una retracción en el consumo y la pregunta es, hay industrias que empiezan a despedir personal, la pregunta es esta, ¿no? Digamos, ¿todo el mundo va a continuar con la fuente laboral? Bueno, ¿qué otro costo tiene, no? Nombrábamos con Pablo algunas cuestiones, esto de licuar jubilaciones, salarios, ¿no? ¿Qué numerarías vos como economista, Miguel? Y bueno, básicamente que el proceso actual de desinflación se da con este escenario que hablamos, que muchos dicen no puede ser sostenible en el tiempo por varias causas. La primera, esto que hablábamos, la dimensión de la caída del consumo. El mes que ha terminado cayó arriba del 15%. No es homogéneo. En los corralones está arriba del 50%, y dependiendo también de la zona, ¿no es cierto? El segundo, yo diría, elemento para tener en cuenta es la enorme incertidumbre cambiaria. Fíjense que hoy, con este número que todos sabíamos que iba a venir de un dígito, sin embargo, el blue pegó un salto fuerte, producto precisamente de esta incertidumbre cambiaria a la que planteamos, ¿no es cierto? Porque, claro, ¿qué es lo que nota la gente? Cualquiera lo nota. Nos hemos convertido en un país caro en dólares. Y esta situación de que el Banco Central solamente sostiene la compra de reservas en base a esto que hablábamos de la brutal recesión, ahora depresión. Y además
sin pagar importaciones. Estamos con una deuda de entre 12, casi 13.000 millones ya de retención en el pago. Obviamente, si se empieza a hablar de devaluación y el gobierno devaluara, volveríamos nuevamente a tener una suba de inflación. Claro, la pregunta es ¿qué es lo que viene? Porque también digo... Sí, el gobierno ya dijo que devaluación no, ¿no? Y además está insistiendo con que baje la inflación a como dé lugar, ¿no? Pero vos fíjate el comunicado del fondo. ¿Qué habla el comunicado del fondo después de aplaudir que se sobrecumplieron las metas y todo? Flexibilicen el tema cambiario y traten de levantar lo antes posible el cepo, además de pedir que sea un ajuste más equitativo, creo que lo ponen, o una palabra así, más justo o más equitativo. Pero claro, también hay otro elemento por el cual esto se ha logrado bajar, que es que patearon hacia adelante, hacia otros meses, actualizaciones tarifarias que pese a que en este mes fueron elevadas, debería haberse como en combustible. actualizado alguna otra cosa. Claro, ¿qué es lo que vamos a ver en lo que viene? Claro. ¿Qué es lo que va a pasar durante este mes? Obviamente, alimentos y bebidas, ya en las 2 primeras semanas del mes, estos productos han tenido arriba de un 4%. Si multiplicamos nos vamos al 8 o al 9, respecto del mismo periodo del mes anterior. La carne muestra un incremento de entre el 7 y el 8 ya en lo que va. Tenemos que los servicios regulados, que el gobierno, como decíamos recién, decidió postergar básicamente luz, gas para junio. Bueno, esto obviamente va a plantear seguramente, junto con la limitación de las prepagas, va a dilatar la aplicación. El problema no desaparece, lo estamos pateando. Absolutamente. En junio deberían aplicarse no solo el ajuste del 4.4 del impuesto a los combustibles, que lo postergaron, sino también esta actualización que correspondía al primer trimestre del 2024, que obviamente estamos hablando de un incremento de la nafta en el entorno de ¿cuánto? Y del 20%. Por lo tanto, digo... Y ahí sube absolutamente todo. Claro, el número es para festejar, pero ojito con lo que se viene. Este debiera ser un poco el planteo. Bueno, ¿es sostenible? Cavallo dice que más abajo de esto no se podría. Hay que esperar, hay que ver. El objetivo de un gobierno nuevo es generar este impacto positivo en los primeros meses. Y es lo que intenta, al menos con los números, generar la libertad avanza Javier Milei con estas negociaciones, con esta atracción que intenta llevar adelante también de los inversionistas, en las diferentes reuniones en sus viajes a los Estados Unidos, invitando a que vengan. Bueno, lo que fue la aparición del RIGI, que empezamos a hablar todos del RIGI, este régimen de incentivo a las grandes inversiones, que para muchos es peligroso, que forma parte de la ley Bases. No sé qué opinión te merece el RIGI. Mira, vengo de estar todo el día dedicado a eso. Estuve en la concentración en el Congreso. Y hago un paréntesis, Miguel. Fíjate que también da la pauta que recién ahora en el debate en el Senado empezaron a hablar del RIGI los propios protagonistas. Eso implica también a que en diputados ni lo leyeron, ¿no? Este es el tema. Por suerte, ahora uno puede entender por qué quería que se votaran por capítulos y no artículo por artículo. Porque te digo, es una grosería lo que han presentado. Había funcionarios que ni siquiera habían leído ciertos artículos. No había otros reconocieron errores. Otros directamente dijeron, por supuesto, eso lo cambiamos. Estaban cansados de negociar, dijeron los radicales. Cansados de negociar. Estaban agotados, estresados. Sí. Por suerte, me parece que en senadores las cosas se están haciendo más seriamente y a esta altura adelantémonos al resultado. Obviamente es muy posible que salga la aprobación en general con tremenda cantidad de modificaciones que va a hacer que esto vuelva a diputados para ser tratado y por supuesto esto se va a extender un mes o un mes y medio más. Por lo tanto, al 25 de mayo seguro no se llega. Yo creo que el gobierno ya está resignado a eso y es muy posible que haga un show político para dejar al desnudo quiénes son los
integrantes de la casta que están atentando contra la solución de darles herramientas al nuevo gobierno que ha sido votado por el 52%. Miguel, 50%, ¿no? 56, este es un sí. poco el punto en el que estamos. Miguel, hay placas que tenemos para compartir con vos, porque el INDEC no solamente dio a conocer hoy el dato inflacionario, sino también lo que tiene que ver con las canastas básicas. Vamos a verlas para que también la gente entienda. Tenemos la canasta básica total y la alimentaria, cada una de ellas marca lo que debería tener de ingreso una familia tipo para, por ejemplo, no ser pobre en la Argentina y no ser indigente. La canasta básica total, 828.158 pesos. Hagan la cuenta en casa, tienen que tener este ingreso una familia tipo, 2 adultos, 2 niños, para no caer en la pobreza en Argentina. Estaba tratando de buscar el valor, mientras vemos la otra placa que tenemos también con respecto a lo que es el valor para no caer en la línea de indigencia, 373.044 pesos en el último mes, una familia de 4 personas. ¿A cuánto corresponde el salario mínimo vital y móvil, ¿no? En el mes de abril, ¿cómo llegar a la primera placa? No, con 2 salarios vital y móvil no llegas a la primera placa. Son 221.000 pesos con... Sí, no. 221.000 pesos, sí, 221.000 pesos para, sí, hacer, claro. para redondear. Sí, claro, claro. ¿Cómo haces? Imposible, Miguel. Absolutamente. Bueno, se mantiene una situación que ya habíamos hablado con ustedes. Una pareja donde hay 2 sueldos formales en blanco, claro, legales, puede mínimos, quedar bajo la línea de pobreza. Sí, sí. Esto ya lleva demasiado tiempo así, ¿no es cierto? Pero hay que reconocer que es una instancia muy pocas veces vivida en la historia argentina. La figura del trabajador pobre, ¿no? Ese término que venimos absolutamente hace bastante tiempo. Pero estamos hablando de que no es que lo araña, Miguel, no, casi el doble. No. Es burda la diferencia. Y esto ni hablemos si lo comparamos con los ingresos de un jubilado. No, ni hablar, de una pareja claro. jubilada. Eso en la lona, esto que venimos hablando con ustedes, ¿no es cierto? El mayor jubilicidio que se recuerde. Desde que empezó el sistema de jubilaciones en la Argentina, nunca los jubilados estuvieron con peor poder adquisitivo como el de ahora. Esto es muy grave. Por eso en algún momento se llegó a cuantificar de que prácticamente estaban subiendo 1 millón de pobres por mes. Ojalá esto no esté así. Ahora, Miguel, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué crees que es lo que viene? Recién decías, ¿no? ¿Cuánto se puede llegar a dilatar lo que tiene que ver con el debate de la ley base? ¿Cuáles crees que son los números que se vienen de aquí en más? Yo creo que hay un piso que va a ser muy difícil de atravesar. Mi sensación es que el mes que viene vamos a andar en el 9, 9,5. Es muy posible que haya un pequeño rebote porque me parece no va a haber posibilidad de no aplicar ciertos aumentos y actualizaciones o que se acelere un poco este tema, como hablábamos recién, de carne y alimentos, que en esta vez, fíjense ustedes, dieron por debajo de la media, ¿no es cierto? Porque al llevar vivienda tan elevada, con todo lo que tuvo que ver con tarifas y servicios, eso tironeó hacia arriba y entonces alimentos quedó por abajo, obviamente. Pero además, producto de la recesión, como lo decíamos recién. El tema es, bueno, ¿cómo se para uno frente a la posibilidad de algún tipo de recuperación? Y acá viene el debate de las famosas letras, ¿no es cierto? El presidente había dicho que íbamos a rebotar en la economía como una B corta. Después llegó hasta escatológicamente a decirlo ahí en la Fundación Libertad que la economía iba a rebotar como pedo de buzo. No lo digo yo, lo dijo el presidente. Bueno, el tema es que el debate es que esa B corta primero se iba a transformar en una pipa como la de Nike, ¿no es cierto? Después otros dijeron no, va a ser una U. Otros dijeron va a ser una L. Yo digo va a ser una L, pero todavía no sabemos si el trazo vertical de la L ya tocó fondo o todavía no. Si en el momento que toque fondo va a empezar un largo periodo que por lo menos lleva todo lo que resta del año y tal vez el primer trimestre del año que viene. Por eso hablamos de depresión y por eso aparece permanentemente actualizaciones a la baja en términos del crecimiento y del PBI del año, donde el único país que no va a crecer en Latinoamérica es Argentina. Todos los demás suben, lo dijo el fondo, lo dice JP Morgan, lo dijo la CEPAL, ¿no es cierto? En la CEPAL creo que ayer o antes de ayer, anunciándonos que el único país que no va a crecer en el 2024 es Argentina, sino que va a decrecer en el entorno del 3, 3,5%, me parece.